¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tercer Fútbol. Una entrevista más. Nos acompaña el profesor Álvaro Proaño. Él es un director técnico ecuatoriano de amplia trayectoria en diversos clubes, en la selección, en lo que ha sido formativas, en lo que ha sido inferiores. Tiene escrito algunos libros sobre lo que es este deporte. Nos acompaña justamente hoy. Profe, bienvenido a Tercer Fútbol. Buenos días, Martín, muchas gracias, un gusto saludarlo. Gracias por la oportunidad de estar en Tercer Fútbol, una plataforma tecnológica muy importante donde se habla de todo lo que tiene que ver con la actualidad del fútbol ecuatoriano e internacional. Así que para mí es un placer estar acá con usted conversando y a través de su prestigioso medio, pues poder tener un acercamiento con los aficionados del rey de los deportes. Muchas gracias, profe. Vamos desde el inicio. ¿Cómo se da su amor por el fútbol? ¿Cómo es de esos primeros contactos con la pelota por ahí en su niñez, adolescencia? Bueno, como creo yo que la mayoría de nosotros, yo soy un aficionado y enamorado del fútbol, apasionado del fútbol desde siempre, desde que tengo uso de razón. En mi época, la posibilidad de jugar en la calle era, por temas de seguridad, era muy amplia, no había ningún inconveniente de hacerlo, entonces nosotros jugábamos con mis amigos del barrio, desde que llegábamos de la escuela hasta que nuestras abuelitas o madres nos iban a retirar del parque. Entonces, ahí nace la pasión por el fútbol, el jugar en el día a día, en el colegio, en la escuela, en los recreos y en el barrio. De ahí me paso pues ya un poco mayor, digamos, de alrededor de los 10 años, a jugar en divisiones formativas de Liga Deportiva Universitaria y de ahí en adelante ya paso por las diferentes categorías y juego un poquito también por el América de Quito y me dedico a la dirección técnica desde muy joven, desde los 25 años de edad. Así es más o menos mis inicios. Profe, ¿cuántos años lleva usted ya en lo que es la dirección técnica, en lo que es estar acompañando cuerpos técnicos y este ámbito? Bueno, voy 27 años ininterrumpidos dirigiendo equipos de fútbol como primer entrenador o como miembro de un cuerpo técnico, ¿no? Ya son 27 años, yo eh, arranco en Deportivo Quito, ¿sí? Y como asistente técnico de un buen amigo que es el profesor Gonzalo Alcocer, quien había sido jugador de Deportivo Quito. Gonzalo es mayor a mí. Eh, y luego ya la dirigencia, que en esa época estaba a cargo del ingeniero Chiriboga, y luego de su hermano, el ingeniero Francisco Chiriboga, me dan una categoría y arranco ahí en Deportivo Quito, trabajo 10 años, cumplo con, queda 3 veces campeón nacional en Deportivo Quito a nivel juvenil, en 3 sub-18 y un vicecampeonato de la sub-20. Llego a dirigir primera categoría en Deportivo Quito con algunos partidos de manera interina como encargado y luego paso para Nacional, donde estoy en Nacional 3 años, dirijo la sub-16, sub-18 y reserva del Nacional respectivamente. Luego de eso voy a trabajar en el Independiente del Valle, donde también trabajo en categorías juveniles. En Independiente también quedo campeón nacional, y con el nacional también quedé campeón provincial de ABNA, del torneo de ABNA, y con Independiente quedo campeón nacional con la categoría sub-16. Luego de eso paso al Deportivo Cuenca, me hago un director de las divisiones formativas del Deportivo Cuenca y entrenador de la categoría reserva y 18 de Deportivo Cuenca y asistente técnico de primera categoría con mi buen amigo Fabián Frías, que era el entrenador de, de Deportivo Cuenca. Luego paso nuevamente a Nacional. En Nacional trabajo con Octavio Zambrano en primera categoría. Ahí estoy dirigiendo la reserva de Nacional y soy asistente técnico de Octavio Zambrano en primera categoría. Luego voy a las selecciones nacionales ecuatorianas sub-15 y sub-17 como parte del cuerpo técnico
de estas selecciones junto a Gonzalo Alcocer, justamente, que era el técnico principal que me lleva a trabajar en la selección. Y estábamos en ese cuerpo técnico con Francisco Reynoso como entrenador de arqueros, con Jorge González como preparador físico, Mauricio Tuapanta como fisioterapeuta y el doctor Borges como médico. Ahí estamos en la sub-15, donde quedamos terceros a nivel sudamericano. Lastimosamente no hay mundial de sub-15. Y luego vamos al sudamericano sub-17 y no logramos el objetivo de clasificar al mundial. Nos quedamos por un punto. Luego de eso, bueno, en ese interín entre el Nacional y la selección, también dirigí el América de Quito en la segunda categoría. Luego salgo de la selección y dirijo el Cumbayá en segunda categoría, quedando campeón de Pichinche y peleando la posibilidad de ascender. Nos quedamos al final eliminados con el 9 de octubre, que es el que terminó ascendiendo. Sin embargo, hicimos una muy buena campaña. Posterior a ello, me hago cargo voy al Manta, perdón, con Fabián Frías como asistente técnico en el Manta. Ascendemos al Manta de la B a la A y luego terminó el año pasado, este año, perdón, el semestre pasado, quería decir este año, termino dirigiendo el Sandino Fútbol Club de la segunda categoría. Ahí estoy, quedamos terceros, porque se hizo dos grupos, como usted sabe, Martín, quedamos terceros por gol diferencia, no clasificamos, nos hizo más goles de Juventud. Sin embargo, hicimos una gran campaña con Sandino, que venía siendo un equipo que no peleaba los primeros lugares, y este semestre nosotros le dimos un plus al equipo y estuvimos competitivos en el torneo de Pichincha. Esa es básicamente mi paso por el fútbol hasta hoy, Martín. Profe, adentrándonos un poco quizás en lo que son ya los conceptos, una gran trayectoria en lo que ha sido el fútbol formativo, sobre todo. Yo sé que es un ámbito bastante amplio hablar del fútbol formativo, pero a breves rasgos, ¿qué implica el fútbol con los juveniles, con categorías como segunda categoría, Serie B? Bueno, el fútbol formativo es fundamental para el crecimiento de una institución, ¿no? En su momento era, usted sabe, Martín, el Nacional, en la década de los 70s, 80s y 90s, el mejor club a nivel ecuatoriano, formando talentos, y por eso Nacional fue lo que fue en esas décadas, ¿no? Siendo el equipo protagonista del fútbol nacional. Y hoy en día Independiente. Y por tanto, construir las bases sólidas en base a tener una clara organización desde la dirigencia, entendiendo que el fútbol juvenil no es un gasto, sino una inversión, estructurando correctamente los cuerpos técnicos, dándoles la posibilidad de entrenar todos los días con las condiciones necesarias. Eso hace que en el mediano plazo, sin duda, Martín, se vean los resultados y aparezcan los talentos en el equipo profesional. Y de esa manera, esos talentos son luego pretendidos por clubes del exterior o del propio país, se venden, y ese dinero que se invirtió se recupera, y no solamente que se recupera, sino que se gana, y entonces el equipo va creciendo. Y el ejemplo más tangible a la luz de la opinión pública es Independiente. Yo pude trabajar ahí y doy fe de su organización y del nivel de importancia que le dan a las divisiones formativas. Cuando me tocó trabajar ahí, era como estar en Disneylandia, ¿no? Se tenía todas las posibilidades para hacer un trabajo al 100% profesional. Y como entrenadores, el trabajar en las divisiones formativas es, creo yo, la posibilidad de tener una gran responsabilidad, porque formamos seres humanos de manera integral. Tenemos que influir en ellos para que no solamente sean buenos futbolistas o prospectos de buenos futbolistas, sino sobre todo buenos seres humanos que en el momento que llegan a su vida adulta sean ciudadanos propositivos y positivos para la sociedad. Profe, ¿y cómo es la dinámica cuando el jugador ya es un poco maduro, digamos, del jugador de la Serie B, el jugador de reserva, de segunda categoría, un torneo durísimo? Sí, bueno,
Lógicamente es otra la dinámica porque tú en las divisiones formativas estás construyendo jugadores y los construyes desde el deporte hacia la educación y en todos los parámetros de la formación integral de un ser humano. En cambio que con en la Serie B, la segunda categoría, ya son gente adulta que ya ha cumplido un proceso formativo y en donde tienes la determinación, por un lado, el propósito, por otro, pero la absoluta responsabilidad de cumplir los objetivos que las instituciones tienen, cada uno manejando su agenda. Y entonces tú como entrenador tienes la misión de que el futbolista llega, por ejemplo, en enero y cuando pasa por tus manos en diciembre, en ese lapso, en ese ciclo, en esa temporada, tienen que irse siendo mejores jugadores de lo que llegaron. Entonces, tienes el desafío de mejorarlos en los cuatro componentes del fútbol, como son la preparación técnica, porque la técnica es coordinativa y siempre es perfectible y siempre se puede mejorar. La táctica, que es cognitiva, y entonces la comprensión del juego, la toma de decisiones, los modelos de juego, los sistemas, los subsistemas, etcétera. El plano de la preparación física, que es importantísimo que alcancen la forma deportiva y que luego la puedan mantener en el desarrollo de la temporada, con la supercompensación, con las cargas, las dinámicas del manejo del volumen, la carga y la intensidad, la organización, la periodización de entrenamiento y finalmente los factores mentales, porque esa es la gran diferencia entre el fútbol amateur, Martín, y el fútbol profesional, que tú lo sabes muy bien, que es sin duda la exigencia del fútbol profesional, que es conseguir los resultados, porque en el fútbol de alto rendimiento siempre se está, cada partido es una final y siempre tiene una importancia esos 3 puntos, ya sea para no descender, ya sea para ascender, para clasificar a las copas internacionales, etcétera. Entonces, claro, yo diría que, si me permites el Claro. paralelismo, haciendo un símil, sería que el fútbol base e infantil es la escuela, el fútbol juvenil es el colegio y el fútbol profesional es la universidad, de lo que tiene que ver en el desarrollo de la carrera de un futbolista. Profe, hablamos justamente de lo que es la formación en juveniles, lo que es el futbolista un poco más maduro. Usted también es docente de táctica, técnica y estrategia. ¿Cómo es formar futuros directores técnicos, futuros entrenadores, asistentes? Sí, ahí viene como concatenado con lo que me preguntabas anteriormente. Claro, la forma de hablarle a un jugador juvenil es desde el entrenador, que es formador. La forma de hablar al jugador profesional es desde llevarle a dar su mejor rendimiento por el bien del equipo. Y en cambio, en la docencia, cuando nosotros formamos entrenadores, tenemos que hacerles notar que el entrenador tiene una gran ascendencia y un gran nivel de influencia en el niño, en la niña, en las etapas tempranas, casi como un segundo padre. Y, y, de hecho sucede de que vienen padres de familia y te dicen, mire, profe, solo a usted le hacen caso. Entonces nosotros en el ISTFQ, el Instituto Superior Tecnológico de Fútbol Quito, que es el Instituto de la FEP, les hacemos notar en el primer semestre y segundo semestre a nuestros estudiantes esa importancia de ser buenos docentes, de ser pedagogos, de ser didácticos y de entender que somos instructores, monitores, entrenadores, formadores en esta instancia del fútbol base y del fútbol infantil. Luego, con el avance de la carrera, ya en el tercero, cuarto y quinto semestre, vamos haciendo la evolución hacia el fútbol juvenil y ahí viene la etapa de enseñarles a nuestros alumnos a manejar a seres humanos en la adolescencia, que es una etapa muy complicada y muy compleja, donde tienes que ser muy paciente, tienes que tener una relación directa, incluso de confidencia y de intimidad con los jugadores para que puedas romper las barreras propias de la rebeldía que tiene la adolescencia en el ser humano y realmente el entrenador sea una guía y un formador. Y finalmente el fútbol profesional, donde eres el jefe de un equipo técnico, pero además tienes que saber eh,
llevar a cabo una correcta dinámica de interrelación con los profesionales de las otras disciplinas, como es el entrenador de arqueros, el preparador físico, el analista de videos, el entrenador táctico, los dirigentes, los hinchas, los aficionados y el propio jugador, que cada jugador es muy complejo, desde los egos, porque en el fútbol profesional ya entran los temas económicos, de egos y de un montón de cosas que hacen que entonces la carrera tenga, para quienes la cursan, un sinnúmero de aprendizajes que les llegan desde la materia de técnica, táctica y estrategia, desde la preparación física y todo lo que la malla curricular del instituto le da. Entonces, a mí particularmente me enriquece muchísimo ese feedback con mis estudiantes. Yo creo que en el círculo de aprendizaje nosotros como docentes enseñamos sin duda lo que corresponde a nuestra responsabilidad, pero también aprendemos mucho de los estudiantes. Y nos pasa también en la dirección técnica, aprendemos mucho de los jugadores. Entonces, ese feedback es el que te permite cada vez ser mejor docente, cada vez ser mejor entrenador. Usted decía, un círculo de aprendizaje que demuestra que a lo largo de la carrera del futbolista, desde lo inicial hasta quizás un director técnico maduro, está siempre presente. Sobre eso, ¿qué importancia tiene el conocimiento en el entrenador hacia sus futbolistas? Sin duda, yo creo, Martín, que es fundamental, es una importancia fundamental, porque estoy convencido de que la forma de liderar hoy en día es a través del conocimiento. Solamente cuando tú transmites tu conocimiento y cuando pruebas que conoces y que dominas las temáticas de la dirección técnica y que sabes manejar y conducir un grupo, es ahí que tienes un auténtico liderazgo, porque ese liderazgo que me tocó a mí eh, 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 llevarlo cuando era jugador y era un liderazgo autoritario de nuestros entrenadores, eso no va más hoy en día. Ya no te puedes liderar un equipo de fútbol en base al grito, al insulto, al maltrato o ese liderazgo piramidal que había anteriormente. Ahora tienes que liderar a través del convencimiento que te da el conocimiento, es decir, liderar es convencer a través del conocimiento y tienes que tener canales de comunicación totalmente asertivos, propositivos, con un mensaje claro, preciso y concreto y con un ida y vuelta con cada uno de los jugadores. Hoy la importancia de tener contentos a los suplentes es igual de importante que a los titulares. Es decir, el mundo cambió y el fútbol cambió y la tecnología llegó también al fútbol y eso abrió un campo de acción que te da un feedback con los futbolistas impresionante. Por ejemplo, las acciones a balón parado, te puedes conversar uno por uno con los jugadores, por líneas, con los defensas, con los mediocampistas y delanteros, uno por uno, mostrar los videos de qué están haciendo bien, de que no, de que hay que mejorar. Es decir, si el entrenador hoy en día no se prepara y si el entrenador hoy en día no aprende también de coaching y de manejo de grupo y de liderazgo y de inteligencia emocional y de programación neurolingüística y de psicología aplicada al fútbol y de investigación y del uso de la tecnología, entonces le va a ser muy difícil ejercer la profesión. Profesor, lo que nos acaba de decir, ¿qué es ser entrenador? Bueno, hoy como entrenador es ser jefe de un equipo técnico, porque ya no es el fútbol de antes, como te decía Martín, en que una sola persona podía manejar un equipo de fútbol. Hoy el entrenador tiene que estar claro de que necesita un equipo de trabajo y ese equipo de trabajo ya no alcanza con el entrenador de arqueros, con el preparador físico y con el segundo entrenador. Ahora creció y necesitas analistas de video y necesitas psicólogo y necesitas nutricionista y médico y fisioterapistas y manager y gerente deportivo. Y todo eso, el entrenador está al frente de ese grupo. Y para liderar a ese grupo y liderar a los 30 jugadores, tienes que estar muy preparado. Entonces, hoy el entrenador trabaja 24/7 en todos los detalles. Hay que estar encima de todos los detalles, desde la periodización del entrenamiento, el macrociclo, mesociclo, microciclo, sesiones de entrenamiento,
desde la vida personal y cuidado personal de cada uno de los jugadores, desde la programación y diseño de las sesiones de entrenamiento en base a los objetivos técnicos, tácticos, físicos, psicológicos, el análisis del rival, las fortalezas del rival para neutralizarlas, las debilidades del rival para atacarlas, las acciones a balón parado que cada vez definen, tú sabes, Martín, en la alta competencia, el fútbol se define por detalles, el control de ver el rendimiento uno por uno de tus futbolistas en todos los planos, en todos los componentes del fútbol. Y luego tienes que ser un gran negociador, tienes que convencer, tienes que liderar, tienes que hacerlo en base a tu poder de oratoria, a tu poder de transmitir tus ideas y de convencer, de, de, de convencer a cada uno de los futbolistas de cuál es el camino y que te siga eh, porque creen en ti y creen en tu trabajo. Entonces, hoy en día dirigir un equipo de fútbol es un auténtico desafío. No digo que antes no lo haya sido, pero ahora es un desafío mucho mayor porque el jugador de fútbol también creció, también ya no solo es el que jugaba bien al fútbol, el futbolista también es ahora un atleta y vive para el fútbol y es un profesional del fútbol. Entonces, tienes que estar a la par de 30 profesionales y tienes que estar a la par de quienes son tu equipo de trabajo y a la par de la institución para la que trabajas. Entonces, es un auténtico desafío en el que tienes que ser muy, muy profesional. Profe, todo futbolero, incluso los entrenadores sobre todo, tienen un gusto por algún estilo de juego, algunos uno más directo, otros más de toque, pero yo creo que la gran mayoría no lo puede hacer porque a veces no tiene los jugadores necesarios. Sobre eso, ¿cómo hace el entrenador para moldear su estilo de juego sobre lo que tiene, sobre el equipo que puede adquirir según la circunstancia y el club que le toque dirigir? Sí, claro. Existiendo varios modelos de juego como en fase ofensiva, porque el fútbol tiene cuatro fases o momentos del juego, como tú lo sabes, Martín, atacar, defender y las transiciones de ataque y defensa, es decir, cuál es el comportamiento táctico de nuestro equipo cuando atacamos y tenemos el balón, cuál es nuestro comportamiento táctico cuando no tenemos el balón y estamos trabajando para recuperarlo, y qué hacemos cuando atacamos y perdemos la pelota o cuando defendemos y recuperamos la pelota. Sin duda tiene que venir de un marco teórico y de una filosofía de cada entrenador. Y claro, hay equipos que se caracterizan por jugar de una manera y otros de otra manera y contratan entrenadores que vayan por esa línea. No siempre, ¿no? Pero generalmente. Entonces, yo soy un convencido de que de acuerdo a lo que tú tienes en cuanto al recurso humano, debes escoger las formas idóneas. Me explico. Por ejemplo, queremos un juego combinativo como el de los equipos de Guardiola, del City, del Bayern Múnich o del Barça, que es una secuencia de pases que inicia en tu propio arco, pasa por medio campo y llega a zona de finalización. Pero para eso necesitas los intérpretes, necesitarías jugadores que sean muy virtuosos, muy bien trabajados técnicamente y que entiendan el juego, que tomen decisiones de la mejor manera y que sean capaces de asociarse, desde el arquero hasta el delantero más en punta. Pero, y si no tienes de esos jugadores, si te contrata un club que no tiene esos jugadores y por el contrario tiene otra característica de jugadores y es el modelo de juego directo el que encaja porque son jugadores potentes, que son veloces y fuertes, que tienes defensores limitados, una técnica pero muy, muy fuertes en el uno contra uno y delanteros eh, que arrasan por potencia, por velocidad, por buen juego aéreo y tus mediocampistas más bien tienen características de corte. Entonces, en definitiva, te va a marcar también qué realidad tienes en el plantel y qué margen de acción te dan los dirigentes para construir un equipo. Ahora, cuando llegas a equipos que te permiten esa autonomía y que te permiten reforzar y traer los jugadores que tú requieres, entonces sí, claro, puedes implantar tu estilo, pero sea cual sea el caso, yo sí estoy convencido, de acuerdo a la experiencia que tengo en estos 27 años, que cualquier estilo que tú quieras plasmar toma tiempo, toma tiempo. Ahora, ¿qué me gusta a mí? Me gusta jugar al ataque, pero me gusta generar ocasiones de gol, no que el juego se diluya en el medio campo y
que termine siendo intrascendente. Me considero un director técnico pragmático que me gusta jugar al ataque y generar ocasiones de gol y no quedarme en el aspecto lírico de jugar bien, pero no conseguir el resultado. Y en la fase defensiva me gusta presionar, me gusta imponernos físicamente y en los duelos uno contra uno, pero eso toma tiempo y como todo en el alto rendimiento, viene acompañado los resultados, Martín, porque hay que decirlo, tú lo sabes bien, si no llegan los resultados es difícil que el entrenador pueda plasmar la idea, porque la vorágine del día a día hace que definitivamente, como dice Galeano en su libro Fútbol a Sol y Sombra, los entrenadores somos un producto de consumo con fecha de caducidad, ¿no? Y es definitivo que es así. Entonces tienes que acompañarte los resultados para poder plasmar las ideas. Profe, tengo tres preguntas para ir cerrando la charla. Usted tiene escrito dos libros, Querida Pelota de Trapo y Los Pilares de la Táctica. Cuéntenos un poco más sobre estos textos que usted tiene escritos. Sí, justamente Martín, te agradezco por la apertura. Aquí está Querida Pelota de Trapo y acá están los pilares de la táctica. Te comento de estos libros. Los pilares de la táctica fue escrito en el 2018, fue publicado en el 2018, me tomó 3 años escribirlo, lo escribí justamente en mis 3 años que estuve en la selección ecuatoriana de fútbol, porque vivíamos concentrados en casa de la selección o en Federador y pasábamos 3 semanas al mes con los microciclos y una semana que teníamos libre. Y cuando se acercaba la competencia pasábamos 3 meses eh, full time con los jugadores hasta definir la lista de convocatoria, los partidos amistosos, etcétera, etcétera, el viaje a los sudamericanos, en fin. Entonces teníamos el tiempo muy de estar todo el día ahí con los chicos y yo ese tiempo aproveché para las noches ponerme a escribir este libro, porque yo llevo más de 15 años como profesor del instituto de fútbol de la FEF. Entonces, había un requerimiento de mis estudiantes que decían, profesor, mire, profe Álvaro, no hay bibliografía de entrenadores ecuatorianos, todo consumimos rioplatenses, brasileños, italianos, españoles, portugueses, etcétera, alemanes, etcétera, pero no hay nada escrito por ecuatorianos. Entonces fue como un desafío que yo tuve y me puse a hacer este libro de los planes de la táctica, que es un manual de dirección técnica con 10 capítulos, donde hablo así rápidamente, por ejemplo, Martín, te digo los temas que tiene el libro, que es interesante. Eh, Podríamos hablar, ¿no? Tiene, por ejemplo, hablo de una introducción del marco teórico, filosófico de lo que es el fútbol, conceptos, ¿no? Y yo digo que el fútbol en la táctica se basa en tres pilares que son el equilibrio, el orden y la ejecución. Y ahí viene un marco teórico. El capítulo 2 habla de la búsqueda y selección de talentos. El capítulo 3 de la conformación del plantel, cómo se estructura un equipo de fútbol. El 4 es un capítulo de metodología del entrenamiento. El 5 habla del manejo de equipo. El 6 de consolidar el equipo y pasar a ser de un grupo un equipo y de un equipo una familia. El 7 habla de la retroalimentación diaria del cuerpo técnico y plantel. El capítulo 8 habla del análisis y conclusiones del último partido. El capítulo 9 habla del análisis del rival. El 10 habla del plan de partido, ¿no? Entonces es un libro 100% para gente futbolera que quiera ser entrenadora, que sea entrenadora o que sea periodista, eh, que hable de fútbol o aficionados, ¿no? Incluso, Martín, hay amigos que han comprado este libro que son líderes empresariales, ¿no? Por ejemplo, tengo un amigo que trabaja en una empresa telefónica y maneja agencias, otro en un banco y manejan personal y les sirve el capítulo del manejo de grupo, les ha servido muy bien. Y el otro lo publiqué el año pasado y lo vengo escribiendo hace 15 años atrás. Yo tengo alrededor de 200 cuentos de fútbol y tengo una hija mi única hija que es cineasta, es licenciada en cine y tiene una maestría en guión y efectos especiales y en imágenes. Y vino un día de vacaciones porque ella vive en Europa y estuvo conmigo 15 días justamente en Manta, cuando estaba yo trabajando allá en Manta.
y le digo, mira, hija, quiero sacar mi segundo libro y quiero sacar unos cuentos de fútbol. Y entonces, bueno, ella se puso a revisar alrededor de 200 cuentos de fútbol que tengo y escogió estos 14 que están aquí. Entonces hay cuentos familiares, hay cuentos muy míos, hay cuentos de ficción, siempre el fútbol como protagonista, hay cuentos políticos, hay cuentos sociales, y luego hay otros cuentos 100% futboleros. Entonces estos dos libros están a la orden. Martín, te voy a hacer llegar a ti. Por favor, me encantaría Gracias. dedicártelos y hacértelos llegar en las próximas horas y que tú luego los leas, por favor, me ayudes, tengas la gentileza de leerlos y me hagas llegar tu opinión, tu criterio. Y a los aficionados está a las órdenes, los pueden encontrar en el Instituto Tecnológico de Fútbol Quito o por interno conmigo directamente. En mis redes sociales me pueden seguir y estoy en Instagram, estoy en Facebook y con mucho gusto están los libros a la orden de los aficionados al fútbol. Muchas gracias, profe. Y para ir cerrando, usted justo hablaba de la bibliografía. ¿Qué importancia tiene que en el fútbol haya una bibliografía, de que los libros sigan vigentes en el alrededor del fútbol? Martín, yo creo que es fundamental no dejar de leer. Hoy yo noto, esto me preocupa con mis alumnos y lo noto con los jugadores en general que dirijo a nivel profesional, que el jugador de hoy en día ya no ve fútbol como nosotros cuando éramos jugadores veíamos fútbol todo el día. Y como entrenadores ni hablar, tenemos que estar pendientes del River Boca, del Boca River que hace juega, del Liverpool Tottenham o del Real Madrid Girona, es decir, estamos con el fútbol todo el día, ¿no es cierto? O del Boca, perdón, del Racing Independiente, etcétera. Y hay que estar todo el día con el fútbol del Independiente Melec, y hay que estar con los libros, hay que leer, porque el libro es un aprendizaje permanente, y no solo leerlos, sino releerlos. Entonces, la importancia de la bibliografía, yo creo que eso no se debe perder. En eso, los futboleros del continente rioplatenses, por ejemplo, nos sacan una gran ventaja. Tú sabes, Martín, las juventudes en cuanto a lo que tiene que ver con Uruguay, con Argentina y con el propio Brasil, leen mucho los jóvenes. Tú te subes a un metro, te subes a un transporte público, un tren, y la gente va leyendo. Y acá no digo que en el Ecuador no se lea, pero se lee menos. Y nosotros tenemos que promover esas lecturas. Y qué mejor que las lecturas de fútbol, las que ustedes como periodistas producen y las que nosotros como entrenadores tenemos que producir. Yo con mucha modestia, pero te digo, este es un aporte con sencillez que yo hago al mundo del fútbol y ojalá lo hagan otros colegas y lo hagan jugadores y lo hagan dirigentes, porque el leer expande el conocimiento sin duda, y una obligación del director técnico de fútbol es la búsqueda del conocimiento, y yo creo que el jugador también tiene que buscar el conocimiento. Un partido de fútbol es un libro abierto para todos nosotros. Basta nada más hacer un análisis profundo y es un libro abierto. Hay que tomar en cuenta que un partido de fútbol es el examen que rinde un cuerpo técnico, que rinde un equipo. Y lo mismo es el libro. El libro es un producto de muchos años de investigación y de experiencias y de vivencias de quien lo escribe. Entonces, hay que enriquecernos de todo eso. No sé qué opinas tú, Martín. Justamente esa es la idea que tiene Tercer Fútbol, que tienen estas charlas, por eso mucha gente a mí me dice, pero solo publica la entrevista grabada y yo me resisto y lo publico en texto, porque justamente estas charlas hablamos de conceptos, hablamos de criterios que perduren en el tiempo, que sirvan para tener un mayor conocimiento, no esta semana, no la siguiente, sino a lo largo del tiempo. Profe, la última, ¿qué significa para usted el fútbol? Martín, gracias. Bueno, el fútbol es como lo definió Dante Panzeri en su libro en 1969, aquel gran director y editorialista de la revista El Gráfico. El fútbol es la dinámica de lo impensado, decía él, ¿no? Y yo digo, el fútbol es lo más importante, lo menos importante, sin duda, pero en el caso mío, para mí el fútbol es mi pasión, es mi misión, es mi visión
es mi proyecto de vida, es mi plan de vida, es mi compromiso y es sin duda la posibilidad de influir con quienes interactúo para ayudarlos a buscar la excelencia, que es utópica alcanzarla, pero que en esa búsqueda aprendemos y mejoramos. Es la posibilidad de hacer amigos, es la posibilidad de tocar corazones, es la posibilidad de dejar un legado, es la posibilidad de trascender y es la posibilidad de cumplir sueños. Entonces el fútbol es cooperativismo, es compañerismo, es solidaridad, es aprendizaje, es aprender de la derrota, es regocijarse en la victoria, es saber competir, es saber hacer amigos, es saber aceptar la dinámica de la propia vida y es crecer en cumplir metas, objetivos y sueños en algo lindo que es el trabajo en equipo. Entonces, Profe, el fútbol es maravilloso, es un deporte maravilloso. profe, muchísimas gracias. Siempre bienvenido a Tercer Fútbol, una charla llena de aprendizaje. La verdad que podríamos estar varias horas más, que no sea la última vez que charlemos justamente para seguir expandiendo ese conocimiento que usted nos está compartiendo. Gracias, Martín. Un honor estar en tu programa, un honor ser parte de tu manera de ver el fútbol y de tu manera de compartir el fútbol a las nuevas generaciones y a nosotros, los de antaño. Gracias por lo que haces, gracias por darle tu grano de arena al fútbol. Un honor para mí estar en tu programa y en mí tienes pues un amigo y estoy siempre a las órdenes y gracias por permitirme a través de tu prestigioso medio de comunicación conectarme de manera virtual con los aficionados. Un abrazo a los aficionados y que pues de mi parte estoy siempre, siempre a la orden. Muchas gracias, profe. Un gran abrazo. Gracias, Martín.